¿Cómo fue? La última que sacamos. El último, la última, no. O sea, no lo terminamos, entonces nos lo quedamos. Bueno, quedamos las primeras casillas de abajo, de 2, 0. Toda completita, dígame la matriz aumentada, la última matriz aumentada. Es 1, 0, menos 27, 35. Ajá. Un 35, Sí. menos un séptimo, 0. Aquí estaba la línea, ¿verdad? Recuerden que esta es una matriz, yo dije matriz aumentada, disculpe. Es una matriz particionada. Matriz aumentada se ve en sistemas de lineales, eso viene más adelante. Bueno, 0, 1, un séptimo, 2 séptimos, 0, luego 0, 0, un 35, menos 13, 35, 13, sí, menos un séptimo, 1. ¿así? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Multiplicamos por 35 el tercer renglón, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Para hacer uno, acuérdense que la idea es hacer uno los elementos de la diagonal principal. Sí, entonces tengo que multiplicar por 35. Por 35 el tercer renglón. Y entonces me va a quedar 0, 0, 1. Y si este lo multiplicamos por 35, ¿cuánto nos da? 35 por 13, 75. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? Menos 13. No, 35. Menos 13, 75. Bueno, a ver, 35 por 13, 75. 91 quinceavos. 91 quinceavos. Luego, este va a ser menos 5 y este va a ser 35. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Aquí ya no se va a alcanzar a ver. Ahí así. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a pivotear en el elemento 3, 3. ¿Sí? Para echarnos a este y a este. Aquí abajito voy a poner esas operaciones elementales correspondientes, que sería aquí multiplicar por menos un séptimo el tercero sumarlo con el segundo y por 27, 35. Creo que 27 y 35 se puede simplificar, ¿no? ¿Se le puede sacar tercera? No, creo que hasta novena. No, sí tercera. No, no se puede. Bien, no. Bien. Ahí tiene menos 13, 75. ¿Sí? Es 35. Menos 13, 35. Ah, son 35. ¿Por qué no me lo dictan bien? Entonces aquí es menos 13. ¿Sí? Entonces es menos 13. ¿Sale? Bien. Entonces vamos a multiplicar por menos 27. No, miento, no. Ah, sí. Sí, porque hay que chutarnos a este cuadro. Pero tiene que ser positivo. 27 35 por el tercero más el primero. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, sale, vamos a hacer esta. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. Menos un séptimo más un séptimo, 0. Es un séptimo, ¿no? 13 séptimos más un séptimo, 2. ¿Sí o no? 2. 5 séptimos,
5 séptimos más 2 séptimos, 1. ¿Sí? Menos 5 más 0, menos 5. Sale. Ahora hacemos este. 0 y 1, 1. 0 y 0, 0. 27, 35, menos 27, 35, 0. A ver. Menos 13 por 27, 35. Menos 13 por 27, 35. Más un 35. Menos 10. ¿Sí? Luego, menos 5 por... bueno, miren, va a ser... Estamos de acuerdo que va a ser menos 27 séptimos. ¿Y eso? ¿Sí o no? Menos 27 séptimos. Menos 1 séptimo. Menos 3. ¿Sí? ¿Sí o no? Menos 27 séptimos. Menos 1 séptimo, menos 3, ¿no? Perdón, menos 4. Sí, es menos 4. Ok. Luego, 27. 27 más 0, 27. ¿Sí? Bueno, pues aparentemente ya acabamos. Entonces la inversa, ¿quién es? Menos 10, menos 4, 27, 2, 1, menos 5, menos 13, menos 5, 35. ¿Sale? Vamos a comprobar. A ver, vamos a comprobar. ¿Sí le llamamos A, verdad? A la matriz original. ¿Cómo le debemos llamar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo la comprobamos? ¿A por A a la inversa o igual inversa por A? ¿Cómo tiene? Bueno, A por A inversa. A ver. ¿Cuánto es A? ¿Cómo era A? 10, 5, menos 7, menos 5, 1, 4, 3, 2, menos 2. Ok, la vamos a multiplicar por esta que acabamos de sacar ahorita. A ver, vamos a ver. ¿Listos? Menos 100 más 10 más 81, no, más 91. 1, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Luego, menos 40 más 5 más 35, 0. Luego, 270 menos 25 menos 7 por 35, 0. Luego, 50 más 2 menos 4 por 13, 0. Menos 20, perdón, no. Va de nuevo. 20 más 1 menos 20, 1. ¿Sí? Menos 5 por 27, menos 5 más 4 por 35. ¿Mande? 0. Menos 30 más 4 más 26, 0. Menos 12 más 2 más 10, 0. 81, ¿verdad? 3 por 27 es 81. 81 menos 10 menos 70. ¿1? Ahí está. ¿Sí? Pues esta es la inversa, ¿sí o no? Entonces, esta es la inversa por operaciones elementales. Recuerden que no es la única. Vamos a ver otras formas. ¿Sí? Pero esta es una de las formas de obtener las matrices inversas. ¿Cómo ven?
Sí, lo habían, sí, pero están en... Tú sí ya te la sabes, ¿no, bueno? Ah, es primerizo. No, hasta ahí te tienes 2 chances, hijo. Tú hasta te ves así como que lo voy a llevar de nuevo. ¿No? ¿De una vez? La agarras de oyente. La agarras de oyente después. O vas a ser de los que mejor va a entrar de oyente a ecuaciones. O vas a entrar a ecuaciones de oyente. A Wilson. ¿No lo entiendo? ¿Puedes salir, por favor? ¿De qué carrera eres, ingeniero? Pues ahí está. ¿Verdad? ¿Usted? No, ¿ya les gustó, verdad? Pero pásenla. Sí, no vayan a decir, es que yo me lo voy a echar, no, porque me gustó. Bueno, entonces miren, viene el siguiente tema. Fíjense bien, hay cuando la matriz es 2 por 2, cuando la matriz es 2 por 2 hay una fórmula, que es esta. Déjenme hacerla más grande. Cuando es una 2 por 2, pueden utilizar esta formulita que viene aquí, la voy a poner. ¿Sí? ¿Puedo borrar, verdad? ¿Sí? Solamente cuando es 2 por 2. Solamente. Esa fórmula no funciona cuando es de 3 por 3 en adelante. ¿Sí? Estamos de acuerdo que el determinante de una matriz 1 por 1, porque también las hay, pues es el mismo elemento. No vamos a suponer, por ejemplo, miren. ¿Están de acuerdo que esta es una matriz 1 por 1? ¿Sí? Ojo, es muy diferente a esto. Porque ahí estaría diciendo A es igual a 3. ¿Sí? Esto es, pues prácticamente álgebra. Le estoy asignando a el valor de 3, el número 3. Pero aquí estoy diciendo matriz A, ¿sí están de acuerdo? Y es como una 1 por 1. Entonces hay la importancia de poner el simbolito, ¿eh? Ahora, muchos autores manejan corchetes, pero hay otros que manejan paréntesis también. ¿Sí o no? También manejan paréntesis. Incluso también se utilizan llaves, aunque es muy raro. Sí, generalmente nada más es paréntesis y corchetes. Sin embargo, pues es más cómodo corchete, porque paréntesis casi no. Bueno, sí hay muchos libros que lo manejan. Sí, también hay que decirlo. Aunque muchos manejan corchetes. Pero vean, esto ya es matriz. Aquí es número, ¿verdad? Es muy distinto. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si yo quisiera sacar la inversa de una matriz 1 por 1, pues es lógico que aquí no hay vez, ¿no? Va a ser un tercio. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque matriz con un único elemento. ¿Qué me va a dar? 1, pero es matriz así, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque este es 1 por 1, ese también, entonces aquí tiene que ser matriz también. Si yo no le pongo el simbolito así, tache. ¿Sí o no? ¿Bien? Bueno. Entonces, para matrices 1 por 1, pues es el inverso multiplicativo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando es 1 por 1 es el inverso multiplicativo del elemento del cual tiene la matriz. Si fuera una matriz 2 por 2, perdón, vamos a suponer que es A, B, C, D. ¿Sí? La inversa de la matriz se puede calcular de la siguiente forma. El inverso multiplicativo de los productos
perdón, el inverso multiplicativo del producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria por una matriz donde se intercambian los símbolos de la... Perdón, se intercambian los elementos de la diagonal principal. ¿Sí se fijan que lo estoy intercambiando, verdad? Los de la diagonal principal y los de la diagonal secundaria van a ser los negativos. ¿Sí? Perdón, aquí. ¿Sí? Como viene aquí la formulita. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí? Entonces, cuando es una matriz 2×2 pueden utilizar esa fórmula. Nada más. Cuando es 3×3 en adelante, ya no va a haber una fórmula. ¿Sí? Ahora, ¿esta fórmula de dónde viene? Bueno, pues viene de uno de los métodos que vamos a ver más adelante, que es la de los matrices cofactores. O sea, sacar la inversa por medio de la transpuesta de la matriz de cofactores. Pero eso ya viene mucho más adelante. ¿Sí? Nada más que no sé si alguien recuerda esta formulita. ¿Quién sí la recuerda? ¿No? Bueno, pues es una forma para calcular la inversa de una matriz 2×2. ¿De dónde viene? Viene de un tema avanzado que se llama cálculo de la inversa de una matriz por cofactores. ¿Sí? Viene más adelante. Entonces, pues hay que saber dónde viene esa formulita. Cuando veamos ese tema, lo vamos a recordar. Nada más aquí pues sale el comentario, porque pues aquí está la fórmula y seguramente muchos van a quererla sacar así cuando es 2×2, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos teoremas en relación a la inversa de una matriz. ¿Sí? Ingeniero, ¿le puedes borrar, por favor? Ya te agarré ahí mandando mensajes. Perdón, gracias, ingeniero. Muy amable. Entonces, fíjense. Teorema, propiedades de las matrices inversas. Gracias, ingeniero. Te vas a ir al cielo con todo y tenis. Bueno. Dice, si A es una matriz invertible, K un entero positivo y C un escalar, entonces se cumple lo siguiente. Número 1, que la inversa de una matriz, pues es la matriz. La inversa del producto de una matriz por un escalar es un escalar K, es K veces el producto de la inversa de dicha matriz. La inversa de un escalar por A es el inverso multiplicativo del escalar por la inversa de A, siempre y cuando el escalar sea diferente de 0. La inversa de la transpuesta es la transpuesta de la inversa. Fíjense, esta de aquí, lo voy a hacer más grande. Esta es la inversa de la transpuesta, es igual a la transpuesta de la inversa. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Porque pareciera que son pues parecidas, ¿no? O sea, si se fijan, aquí estamos multiplicando el escalar por la izquierda, mientras que acá estamos multiplicando el escalar por la derecha. ¿Sí lo ven? En la 3, ¿sí o no? Sí, mientras que acá es por la izquierda. K K y C tienen algunas semejanzas. Primero que nada son números reales. ¿Sí o no? Números reales. Pero K tiene que ser entero positivo. ¿Ya se fijaron? Eso significa que C puede ser incluso podría ser hasta entero positivo también.
¿Sí o no? ¿Sí? Pero en general es un número real. Puede ser decimal, negativo, irracional incluso. ¿Sí? Pareciera que son iguales. Bueno, aquí hay una demostración para esas propiedades, lo pueden checar. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a ver precisamente esas propiedades y lo vamos a checar. Aquí hay otro teorema, dice si A y B son matrices invertibles del mismo tamaño, entonces su producto es invertible. Fíjense, si yo multiplico dos matrices invertibles, el producto es invertible. Y el resultado es la inversa de la segunda por la inversa de la primera. ¿Sí estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces es otro teorema muy interesante. Propiedades de cancelación. Dice, si C es una matriz invertible, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Si A por C es igual a B por C, entonces A es igual a B. Se llama propiedad de cancelación por la derecha. Si C por A es igual a C por B, entonces A es igual a B. Y esta se llama propiedad de cancelación por la izquierda. A ver, esta propiedad se parece a una propiedad de los números reales. O sea, ¿cuál es esa propiedad? Pues de hecho es uno de los axiomas. Si yo tengo una igualdad y multiplico ambos miembros por el mismo número, la igualdad se conserva. ¿Sí están de acuerdo o no? Ese es un axioma, ¿verdad? ¿Sí o no? De los números reales. Aquí sí, siempre y cuando sea diferente de C. Sí, porque el cero hace cero todo. Entonces, muy importante que C sea diferente de cero. Porque si C es diferente de cero, ¿están de acuerdo que, pues sí, esto se cumple, pero no necesariamente esto? Puede que sí o puede que no. ¿Sí o no? ¿O por qué? Porque si C va de cero, cero por cualquier número, cero. Bueno, a ver, yo lo puse así. Así vamos a ponerlo. ¿Sí se fijan que estoy respetando el orden, no? A ver. Cualquier número por cero, cero. Cualquier número por cero, cero. ¿Están de acuerdo que se cumple la igualdad? Pero no necesariamente A significa que sea igual con B. ¿Están de acuerdo? No necesariamente. Entonces, para garantizar que efectivamente sea así, ¿qué pasa? Que C tiene que ser diferente de cero. Si es diferente de cero y el producto es el mismo, entonces sí. Eso nos garantiza que los números sean los mismos. O sea, sea el mismo número. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces, si se fijan, esto es en los números reales. Incluso, yo lo puedo poner también así. Y esto me va a garantizar esto. Igual, siempre y cuando sea diferente de cero. ¿Sí? Aquí como quien dice, estoy multiplicando ese número diferente de cero por la derecha y acá por la izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero en las matrices la cosa es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque recuerden que la multiplicación es conmutativa en las matrices. ¿Sí están de acuerdo? No es conmutativa. Entonces, como no es conmutativa, ahí sí tengo que respetar por dónde estoy multiplicando ambos miembros de la igualdad de matrices. Si se fijan, aquí estoy multiplicando esa constante por la derecha. Acá la estoy multiplicando por la izquierda. Por eso se llama propiedad de cancelación por la derecha y propiedad de la cancelación por la izquierda. ¿Por qué?
Porque los números reales, incluso aquí hasta lo había puesto, yo puedo poner, esta la puedo poner así, y no hay ninguna bronca de ver lo mismo, ¿sí o no? Por la propiedad conmutativa. ¿Sí se entiende? Pero en las matrices no, ahí sí, no siempre se cumple la conmutatividad, y entonces sí importa por dónde esté yo multiplicando, ya sea por la derecha o por la izquierda. Ahora, aquí viene la comprobación, de hecho, sí les voy a explicar la comprobación, porque esta propiedad la vamos a aplicar mucho, y está bien sencilla. A ver, ya vimos entonces que estas propiedades sí importan por dónde multipliquemos. Y si yo multiplico por un lado, tengo que multiplicar en el otro miembro por el mismo lado. ¿Sí? Entonces vamos a partir nuevamente de esto. A ver, A por C igual a B por C. Ahí estoy multiplicando por la derecha. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? O sea, yo parto de esta igualdad de matrices, multiplico ambos miembros de la igualdad por la derecha, me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces voy a cancelar. ¿Cómo cancelo? Bueno, pues voy a multiplicar ambos miembros por la inversa de C. ¿Sí se fijan que estoy multiplicando por la izquierda, no? Ambos miembros. Bien, de ese modo, yo puedo aplicar la propiedad asociativa de la multiplicación de matrices. Esta propiedad asociativa sí es válida en la multiplicación de matrices. Yo puedo asociar, por ejemplo, estas dos o estas dos. ¿Sí? Estas dos o estas dos, y no hay bronca. Ahí sí no hay bronca. En la propiedad asociativa no hay problema. Pero en la conmutatividad sí. ¿Queda claro? ¿No oigo? Sí. Entonces, una vez que yo multiplico ambos miembros por la izquierda, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad asociativa. Pero voy a asociar C con su inversa. Y entonces C con su inversa, si las multiplico, ¿cuánto me da? La identidad. ¿Sí o no? Aquí también me va a dar la identidad. ¿Y cuánto es cualquier matriz por la identidad? Pues ella misma. Y entonces, si se fijan, pues es lo que teníamos antes, ¿no? ¿Sí? Y aquí está la demostración. Está bien pitera. ¿Sí o no? ¿Luego? Sí. Bien. Ahora, no hemos visto sistemas de ecuaciones, de hecho ese es el tema de la tercera unidad, ¿sí? Pero este tema de las matrices inversas se aplica en sistemas de ecuaciones lineales. Nada más que vamos a tener que saltarnos este tema para cuando veamos sistemas de ecuaciones. Entonces les voy a pedir por ahí que me recuerden que tenemos que ver ese tema. Bien, creo que aquí falta una hoja, a ver, 99. Bien, no, faltan dos. ¿Ya se fijaron? ¿Cómo lo ven? ¿Qué andas escuchando, ingeniero? ¿Eh? ¿Cómo lo ven? ¿Qué estás escuchando, hijo? Yo voy a poner banda. Voy a poner ahí el pluma. ¿Sí te gusta pluma, ingeniero? No. ¿No? ¿Quién te gusta? Me gusta el rock, pero ya te... ¿Eh? Me gusta el rock. ¿El rock? Como ACDC o Kiss o... ¿Kiss? Ajá. O ACDC. Con las Roses. ¿Y cuál es una canción que te gusta mucho? De De esos,
de la de ahí más la de X es la de ahí más por menos. La de ahí más por no por menos. I was made for loving you. ¿Sí o no? A ver, échate un pedazo. ¿Qué dice qué? In the night. No. Tonight. One for the two of you. In the darkness. Okay. Sí, después ya no me sé. Pero, bueno, ok. Pues faltan muchas hojas aquí. ¿Cómo ven? A ver, de la 101. ¿Quién me presta su celular, por favor, para ver? ¿Tampoco? ¿Y cómo ven? ¿Quién trae el libro? Vamos a tener que tomar foto de esas dos hojas que faltan y compartirlas. Ah, por cierto, ya recuperé mi WhatsApp. Entonces en esa semana a lo mejor hago los grupos para compartir información como esta. Nada más que la bronca es que ¿no tienen el libro? ¿Nadie lo trae? ¿No? Entonces, solamente que alguien tenga chance, ya sea mañana, voy, ir a la Biblia y tomarle foto. Página 101 y 101 nada más. No, 100 y 101. Sí, por favor, ¿no? Sí, porque pues sí, yo sé que no es tan fácil estar escaneando todo un libro, ¿no? Imagínense. Bueno, ok. Vamos a ver el ejercicio 51, fíjense. Dice, ¿en qué condiciones la matriz diagonal es invertible? Si A es invertible, encuentre su inversa. Ok. Bueno, aquí tenemos una matriz A, que obviamente es una matriz diagonal, n por n, tiene que ser cuadrada, eso ya lo vimos, pero pues tiene n renglones y n columnas. ¿Cuál sería la condición o las condiciones para que esa matriz fuera invertible? A ver. ¿No? Los números de la diagonal sean pueden ser unos. La idea sería que no fueran cero, que ninguno de los elementos de la diagonal principal fueran ceros. ¿Por qué? Esto está bien fácil. Esto está muy fácil. Nada más acuérdense lo que acabamos de hacer. A ver. ¿En qué consistía el método que acabamos de ver? De las operaciones elementales. En coger una matriz, aplicarle operaciones elementales y llegar a la identidad, ¿sí o no? Una vez que yo llegue a la identidad, la otra matriz que yo obtengo al hacerle las mismas operaciones elementales va a ser la inversa. ¿Sí o no? Bien. Esto significa que ningún elemento de la diagonal principal debe ser cero. ¿Por qué? Porque entonces ya no voy a lograr tener la identidad. ¿Sí o no? Tiene que ser cualquier número diferente de cero, cualquiera de la diagonal principal, para poder llegar a la identidad, ¿sí o no? ¿Sí? Si yo tengo una matriz diagonal donde un elemento de la diagonal sea cero, ya valió. Ya, ¿de qué manera lo voy a convertir en uno? A partir de operaciones elementales. De ninguna forma. ¿Sí o no? Entonces tiene que ser una matriz diagonal donde ninguno de sus elementos sea cero. ¿Sí o no? Ninguno. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué otra? Pues prácticamente esa es la única condición. Que sea diferente de cero. Cualquier número. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos determinantes. Si una matriz tiene determinante igual a cero, no es invertible. Para que sea invertible tiene que ser su determinante diferente de cero. Ahora, en una matriz diagonal,
el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, si uno de ellos es 0, ya se jodió el asunto. ¿Sí se entiende esto, no? ¿O no? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es. Entonces, tiene que ser diferente de 0. Y obviamente la inversa, pues va a ser una matriz también diagonal, cuyos elementos van a ser los inversos multiplicativos de la diagonal, ¿no? ¿Sí o no? Sí, o sea, aquí lo que estamos diciendo es que ¿qué cosa? Que todos los A y J sean diferentes de 0, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para todo I igual a J. Acuérdense que si es igual a J, estamos hablando de los elementos de la diagonal principal. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, todos los elementos de la diagonal principal deben ser diferentes de 0. ¿Sí o no? Esa es una condición necesaria y suficiente para que una matriz diagonal sea invertible. Y obviamente la matriz inversa va a ser una matriz del mismo tamaño, pero con elementos que van a ser los inversos multiplicativos. Un chingo, 0, 0, 1 sobre A, 2, 0, ¿qué sigue? Luego, ¿sí o no? Por eso es importante, ¿qué cosa? Que todos estos elementos sean diferentes de 0, porque si no habría división de 0, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a pasar a las matrices elementales. Una matriz elemental es aquella que se obtiene al aplicarle una operación elemental a la matriz identidad. Es decir, si yo tengo la matriz identidad y le aplico una operación elemental, lo que voy a obtener es una matriz elemental. ¿Sí? Entonces, las matrices elementales tienen que ser cuadradas, porque se obtienen a partir de hacer operaciones elementales con la matriz identidad, y tiene que ser una nada más. Entonces, a ver, la inciso A, ¿es elemental sí o no? Sí es elemental, ¿por qué? Porque la obtengo al multiplicar por 3 el primer renglón. ¿Sí o no? La segunda no es elemental porque no es cuadrada. La tercera no es elemental, ¿por qué? Porque el elemento 3, 3 no debe ser 0. No hay ninguna forma de que yo lo pueda hacer 0, entonces no es. La D sí es elemental, ¿por qué? Porque la obtengo al intercambiar el segundo y tercer renglón. La E también es elemental porque la obtengo al multiplicar por 2 el primer renglón y sumárselo al segundo. ¿Sí o no? La F no es elemental, ¿por qué? Porque aquí hay dos operaciones elementales. Multiplicar por 2 el segundo renglón y por menos 1 el tercer renglón. Son 2 y debe de ser una nada más. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo hay una operación elemental que pareciera ser doble. ¿Dónde? La de multiplicar un renglón por un número diferente de 0 y sumárselo a otro. ¿Sí? Pareciera que ahí estoy haciendo dos operaciones y en realidad sí, pero es una sola operación elemental. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí se entiende? Entonces hay que tener más cuidado con eso. Bueno. Entonces, fíjense, esto está bien interesante. Teorema. Si es una matriz elemental obtenida al efectuar una operación elemental en los renglones IN, si la misma operación elemental en los renglones se efectúa en una matriz A, entonces la matriz resultante está definida por el producto E por A. Ese teorema pareciera estar muy confuso,
pero es muy sencillo de entender. Muy sencillo de entender, lo vamos a hacer con un ejercicio y sobre todo es un teorema muy importante porque si no lo logramos asimilar, no vamos a entender lo que sí. A ver, vamos a suponer que yo tengo una matriz A. Vamos a hacerlo dos por dos. A ver, quíteme una 2 por 2, rápido. 2 y 3, 4 y 6. Bueno, ¿sí? Ok. Ahora, esa es una matriz A. Las matrices elementales siempre se representan con E. Bien. Pregunto, ¿esta es una matriz elemental? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque la obtengo al multiplicar por 2 el primer renglón de la identidad y sumárselo al segundo. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Si esa misma operación elemental se la hago a esta matriz, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? Estoy multiplicando por 2 el primer renglón y se lo sumo al segundo, entonces sería así. ¿Sí o no? Nada más que sabes que esta no es... Bueno, también vamos a ver. ¿Sí están de acuerdo que estoy multiplicando por 2 el primer renglón y se lo estoy sumando al segundo, no? Entonces, si yo esa operación elemental que hice se la aplico a esta matriz, obtengo esta. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Bien, lo que nos dice el teorema es que si yo multiplico la matriz elemental, pero fíjense, el orden, primero la elemental y después la matriz a la cual le apliqué el elemental, lo que voy a obtener es 2, 3, 8, 12. Ella misma. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, se los resumo. Yo tengo esta matriz. Esta elemental. A esta elemental, ¿cómo la obtuve? Multiplicar por 2 el primer renglón y sumárselo al segundo. ¿Sí o no? Bien. ¿Qué me dice el teorema? Que si esa misma operación elemental se la aplico a esta, lo que voy a obtener es una matriz que es igual al producto de la elemental por ella. ¿Sí o no? ¿Sí ¿entendieron? Bueno, mañana hacemos otro ejercicio para eso. Quede claro, el examen, no, pues ya mañana. ¿Por qué no me acordaron? No, pues es que ya son las, ¿por qué no me acordaron? No, pero es que les tengo que entregar dos. No, pues ya mañana. Es que me hubieran dicho, chavos, ¿por qué no me acuerdan? Pero es que tengo clase con el otro grupo y son 2 exámenes. Es que les tengo que entregar. No, ya mañana porque tienen que tomar foto y aparte me lo tienen que regresar. No lo